Buenos días, mi nombre es Renzo Saquicela. El mensaje de estos días sería que practiquen una actividad que les construya, como leer libros y hacer deporte. Para hacer deporte pueden seguir cualquier rutina que encuentren en el internet. La clase de hoy vamos a hablar acerca del calor, cuando existe cambio de temperatura. En estos casos la fórmula es el Cp, que es el calor específico, multiplicado por la masa y por delta T. ¿Qué significa este delta T? Es el cambio de la temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. En estos ejercicios veremos cómo entran en contacto un cuerpo caliente con un cuerpo frío. El cuerpo caliente pierde temperatura, cede calor. En cambio, el cuerpo frío gana calor, gana temperatura. Analicemos el ejercicio. Hallar la temperatura de equilibrio. El cuerpo caliente, como les dije, pierde, desciende su temperatura. El cuerpo frío gana, asciende su temperatura, llega a una temperatura intermedia. Eso debemos calcular. Si entran en contacto un fluido caliente con masa M, nos da una letra que después simplificaremos. Calor específico Cp y temperatura 53 grados centígrados, con un fluido frío cuya temperatura es 23 grados centígrados. Su calor específico 2Cp y su masa 2m. Sacaremos los datos para continuar resolviendo. Esta es la ecuación que vamos a utilizar. El calor ganado es igual a menos el calor perdido. El que pierde cede calor. El otro gana signo positivo que se sobreentiende. La fórmula del calor es la misma en los dos casos. Calor es igual al Cp multiplicado por la masa por delta T. Delta T es el cambio de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Lo propio sucede con el calor perdido, pero pongamos contra 2 para distinguir. Temperatura final 2 menos. En este caso la temperatura final sería la misma, es la temperatura de equilibrio. No debemos olvidarnos del signo negativo, o de lo contrario toda la operación nos saldría mal. Después debemos sustituir. Aquí estaría el que gana. El fluido frío tiene esos datos. El Cp sería 2 veces el del cuerpo caliente. Lo mismo la masa. Tf es la temperatura de equilibrio que no conocemos. La temperatura inicial me da de dato 23. Coloco el signo menos, el Cp para el fluido caliente. Se le coloca con la misma letra, lo propio, la masa. Tf, la temperatura final que no conocemos, menos la inicial que me da de dato 53. Continuando, simplificamos Cp con Cp, porque el Cp a este lado multiplica, si fuera para el otro pasaría para dividir, numerador con denominador se irían. Lo mismo sucede con la masa. Después 2 por 2, 4 multiplicado por Tf menos 23. Igual, el signo menos es fundamental. Como se simplificó, me quedaría menos 1 multiplicado por el paréntesis. Simplemente se cambia el signo del paréntesis. Queda menos Tf más 53. Colocamos en el mismo lado Tf. Resolvemos la propiedad distributiva. 4 por Tf, 4Tf. Más por menos, menos. 4 por 3, 12, llevo 1, 4 por 2, 8 y 1, 92. Igual a menos Tf más 53. Este menos al otro lado se hace positivo, tratando de dejar Tf en un solo lado. El 53 permanece en su mismo lado, el negativo pasa al otro lado positivo.
Aquí el 1 se sobreentiende, sería como 4 más 1, 5 TF. Igual, 3 más 2, 5 sumando unidad con unidad, 5 más 9, 14. El 5 que a un lado multiplica, al otro lado pasa a dividir. Ahora digo, 14 dividido para 5. A 2. 2 por 5, 10. 14 menos 10, llevo 4. Con el 5 que está al lado, 45 dividido para 5, 29 grados centígrados. Sería la temperatura de equilibrio. Continuando con la física. Veamos un segundo ejercicio acerca del calor. Ya no les coloco el enunciado para ganar tiempo, sino solamente los datos que nos interesan. Tenemos un fluido caliente que va a entrar en contacto con un fluido frío. Tienen esa temperatura de equilibrio que sería 25. Nos dan los datos del fluido caliente, la masa M, el Cp y la inicial 41. Vamos con los datos del fluido frío. La temperatura final es la de equilibrio. La inicial nos piden calcular. La masa es el doble que la del fluido caliente. Lo propio sucede con el Cp. En base a esto vamos a ir resolviendo. Ustedes saben que el calor ganado es igual al calor perdido, pero al que pierde le ponemos el signo menos. Ustedes con un poco más de práctica se darán cuenta que el signo menos puede estar aquí o acá, pero como convención dejémosle en el lado derecho. El calor ganado, su fórmula es Cp por la masa por delta T. Entonces el calor ganado sería el Cp para el cuerpo frío, 2 veces Cp del cuerpo caliente. La masa 2m, la temperatura final 25 grados, menos la inicial que no conocemos. Para el cuerpo caliente sería el calor perdido igual a el Cp por la masa por la temperatura final 25 menos la inicial. O sea, con el cuerpo tenía mayor calor, 41. Hacemos valer esta ecuación. El calor ganado sería 2Cp por 2m, 25 menos Ti, menos el calor perdido, Cp por m, 25 menos 41. Vamos a simplificar Cp con Cp, m con m. Me quedaría 2 por 2, 4, multiplicado por 25 menos Ti. Igual a menos 1 que multiplica adentro del paréntesis. Cambiamos el signo. Menos 25 más 41. Bien, lo podríamos haber resuelto antes, pero no tenemos inconveniente. Propiedad distributiva. 4 por 25, 100. Menos 4 por Ti. 4 veces Ti. Cuidando la ley de los signos. Aquí gana el positivo. Hacemos una resta unidad con unidad. 11 menos 5, 6. Llevo 1 y le coloco al 2. Sería 4 menos 3, 1. El 16 puede pasar acá con signo negativo. Quedaría 100 menos 16. El negativo al otro lado se hace positivo. Restando, aquí me da 84. El 4 simplemente baja para dividir. La respuesta, Ti igual 8 dividido para 4 a 2. 4 dividido para 4 a 1 grados centígrados. Esta sería la temperatura inicial del cuerpo frío que me estaban pidiendo. Muchas gracias, espero que les haya servido.